Bueno, vamos a hablar hoy de la tabla Ouija. De la Ouija, que algunos creen que no sirve para nada, otros creen que es un portal al más allá y para hablar con espíritus. Pero entonces fíjese que empezó como un juego para niños y nunca nadie lo vio con malicia en esa época, la gente no lo veía con malicia. Las personas que se dedicó también a, digamos, a sacar la verdad al público y de ir en contra de todo lo que es el espiritismo fue Houdini, Harry Houdini. el mago. Hubo una escritora que se llamaba Pearl Curran, que Sí, buenísima esa historia. ella escribía libros supuestamente dictados por una escritora llamada Patience Worth desde el más allá. Hasta que salió la gran película que todos conocemos muy bien, así no la hayan visto, y es la película del Exorcista. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil. Bueno, muy buenos días, tardes o noches a todos nuestros oyentes, a la gente que siempre nos está siguiendo, escuchando, viendo, a todos nuestros amigos y familiares que nos están apoyando. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y hoy tenemos un nuevo episodio, algo que nos sugirió un amigo muy cercano, Jonathan Gómez, me dio este capítulo de hoy, nos pareció interesante y bueno, vamos a ver de qué se trata el día de hoy. Es algo un poquito polémico, alguna gente le da un poquito de susto, otra gente lo ve como un juego. ¿De qué vamos a hablar hoy? Joao, amigazo del alma, ¿cómo le va? Hola Mario, ¿qué más hermano? ¿Cómo está? Y buenos días, tardes o noches a la gente que nos acompaña en este proyecto y que nos escucha todos los viernes. Un abrazo grande, se les quiere con el alma. Jonathan Gómez, un saludo hermano, muchas gracias por participar de este movimiento que queremos iniciar y le cuento hermano que al principio no daba un peso por su tema, pero quedé súper sorprendido. Después de que lo investigué, quedé gratamente sorprendido y me pareció una cosa muy interesante. Y bueno, bien hermano, no, aquí ando como mi pobre angelito. Estoy solo en la casa. Perdido. Más tarde si ya llega mi familia, tengo que ir a recogerlas. Están en Bucaramanga, en la ciudad bonita, pasando vacaciones, mis hijas, con mi esposa. Yo estuve allá la semana pasada. Les traje hormigas a los de la oficina. Yo no pude nunca con las hormigas. ¿No? No, papá. Mal hecho. Nunca. Creo que probé una vez y no me gustó mucho. ¿No? Mal hecho. A mí sí me encantan. Ese sí es Y en la oficina hubo opiniones un gusto divididas. adquirido. En la oficina a gente le gustó, otra gente cae y se desmaya. Pero son caras, ¿no? 10.000 pesos 10.000 pesos. $4. No, o $1. No, $2, $3. ¿El dólar está 4.000? Ah, bueno, 4.000. $2, 2.5. Ah, qué pena. Con la matemática soy más bruto. ¿Cuánto es? ¿$2? 2.5 por ahí. Eso, bueno, $2. Una coquita así, un tarrito chico, como un tarro de salsa. Así, Mm. lleno de hormigas. Y sí, bueno, vamos a hablar hoy de la tabla Ouija. De la Ouija, que algunos creen que no sirve para nada, otros creen que es un portal al más allá y para hablar con espíritus y bueno, y parientes que ya han pasado para otro lado. Bueno, claro que ahí hice una mezcolanza de idiomas cuando dije Ouija, porque si fuera en inglés sería Ouija, ¿no? Ouija, Y si fuera en español sería Ouija, con con la G. G. Ujú. Según la La Real Real Academia Academia. Española, sí señor. Así es. Entonces, sí, mejor decir la Ouija, con G, sí. O Pues Ouija. o Ouija, Ouija sí, board. exacto. ¿Y de, Súper de interesante dónde? este tema, hermano. Claro, uno se imagina por el marketing y todo que es viejísima, ¿no? Que, mm, Ujú. que viene por allá del antiguo Egipto. Ese es el cuento que le meten a uno.
pero en realidad es muy nuevo, ¿no? Es una cosa bastante nueva. Tiene que ver es con el Relativamente nueva, espiritismo. sí. Aunque por ahí mirando en Arabia, sí tienen un sistema de adivinación que también es viejito, que se usaba por allá en 1200, que se llama la Sairja, que se puede parecer un poco a la Ouija porque también utiliza letras y números para hacer adivinación, Ok. pero digamos que no, no tiene nada que ver con el origen de la Ouija, simplemente es coincidencia. ¿Y por qué es coincidencia? Porque es que, digamos, el arte o el arte no, más bien la creencia de que hay vida después de Ujú. la muerte y de que existen espíritus que nos rondan, pues eso sí es tan viejo como el ser humano. Sí, claro, claro, Eso no es claro. nada nuevo. Siempre la duda de que hay más allá después de la muerte, ¿no? Exacto, eso es muy viejo. Lo que pasa es que el espiritismo como ciencia, bueno, como pseudociencia, sí Sí, es relativamente nuevo. Sí estamos hablando eso sería el siglo XIX, ¿no? O sea, por ya, ahí ya. mil 150 años máximo. ochocientos ochenta 1880 Ujú. por ahí más o menos, es que aparece o sea, es cuando además de creer en la existencia de espíritus y de creer en el más allá, se empieza a investigar y a teorizar sobre la manera de contactar con ellos. Yo diría más como explotar, Bueno, en el porque la sentido, sí, forma como lo estudian, yo no sé si se puede llegar a llamar ciencia. No, no sé. pseudociencia, pseudociencia, Sí. así como se le llama actualmente a ese tipo de ciencias, que aparece más o menos, o sea, es que eso se vuelve una ciencia cuando un académico empieza a escribir sobre ella, que fue este señor francés Allan Kardec, Que era su seudónimo, ¿no? que era su seudónimo porque en realidad él lo que decía era que o sea, gracias al espiritismo, él descubrió su nombre verdadero de una vida En pasada, en una vida pasada. que era Allan Kardec, pero el nombre de él era, era, Hippolyte Léon Denisard Rivail. En francés, yo no sé francés. So. no, yo menos. Hippolyte Léon Si no sabe usted que vive en Denisard Canadá, Rivail. Ya menos me voy al yo. otro lado donde hablan francés. Pero resulta que este man, como era un profesor, era un Mm, filósofo, un escritor, entonces resulta que el man no creía en esas cosas, pero existía una cosa que se llamaba en ese entonces la mesa parlante, o ujú. sea, todavía no existía la tabla Ouija. Digamos que es como el abuelo de la Ouija. La gente se comunicaba con los espíritus usando la mesa parlante, que era, colocaban una mesita en el medio y la gente le ponía las manos alrededor y empezaban a hacer preguntas a un espíritu y supuestamente el espíritu empezaba a mover la mesa dando golpecitos para comunicarse. Entonces la gente le hacía preguntas y le pedía que confirmara con golpecitos Ujú. la respuesta. Entonces resulta que a Allan Kardec lo invitaron a una, él fue muy escéptico, pero quedó impresionado y pensó que era real y empezó entonces él a desarrollar métodos más eficaces para comunicarse con los espíritus y a escribir libros. Y él escribió, él inventó el término medium. Ya, pero ¿por qué eficaces? Yo quiero hacer un paréntesis ahí, es que era demasiado ineficaz comunicarse por ese medio, comunicarse. Porque imagínese a punta de golpecitos, si es sí, deme un golpe, si es no, deme dos golpes, listo, hasta ahí normal. Pero ya cuando estaban buscando frases completas, entonces había un momentos donde tenían, primero decían que, ok, si es la A, un golpe, si es la B, dos golpes, si es la C, tres golpes, si es la D, Mm, imagínese si donde fuera zoológico, man. sí, O sea, se quedan ahí era, toda la era muy, noche letreando una sola palabra. exacto, era muy ineficiente las sesiones de espiritismo. Entonces, Allan Kardec empezó como a tratar de desarrollar métodos más eficientes para comunicarse y él escribió muchos libros muy famosos. El Ujú. libro de los mediums y el libro de los espíritus, que fue un best-seller. Y Entonces en sí resulta... el libro sobre espiritismo también, como el Ujú. inicio del movimiento y el pseudociencia de espiritismo. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Usted en el primer capítulo, que era sobre los mensajes subliminales,
usted Ujú. tocó un concepto que se aplica acá, que era el confirmation bias o el sesgo de Ujú. confirmación. Porque es que Sí, resulta que estamos en una época en la cual la ciencia está desplazando a la religión. sí. Entonces la gente más abuelita está muy aferrada a sus creencias religiosas y cuando aparece un académico confirmando lo que ellos creían, Todo el mundo creyó. entonces todo el mundo empieza a respaldar a ese académico. ¿Sí Todo el me mundo sale entiende? diciendo, yo ya lo sabía, sí, yo se lo Ujú. dije toda la vida, yo sí lo sabía. Claro, porque apareció una persona supuestamente autorizada, Ujú. un prestante y todo eso, hablando, confirmando lo que ellos creían, entonces se vuelve un fenómeno esto del espiritismo y empieza a coger mucho auge en Europa y en Norteamérica también. Y entonces se crea realmente como un movimiento grande en torno al espiritismo. Sí, sí, no, claro, es lo mismo que hablamos, ¿no? Cuando creen algo y la mente solamente busca confirmar eso, si no estás muy cerrado a eso. Entonces, especialmente durante esas épocas que teníamos tantas muertes, cuando pasó la de la guerra civil en Estados Unidos, que fue el auge, y luego cuando volvió otra vez la Primera Guerra Mundial, esa necesidad de la gente de hablar con sus seres queridos, con los soldados caídos, con sus padres, hermanos, no sé, toda esta gente que murió, entonces eso dio como la tormenta perfecta para empezar a creer en todo este tipo de fenómenos. Sí, entonces la necesidad de la gente de contactar con sus seres queridos hace que el espiritismo gane cierto auge. Ahí todavía no existía la tabla Ouija ni estaba No. cerca de llamarse así. Pero empiezan No, no, a... estamos hablando primero de las mesas, ¿no? Sí. Pero entonces, aquí es importante traer a colación otro tipo de técnica para contactar con la gente muerta, que era la psicografía. La psicografía Ajá. era esa técnica en la cual un medium o una medium se vendaba los ojos y empezaba a garabatear sobre un papel con un lápiz y supuestamente un espíritu le estaba dictando lo que tenía que escribir, Estaba guiando la ¿cierto? mano, sí. Esa técnica fue descrita por un escritor también sobre ocultismo llamado Hippolyte Taine Ajá. hacia 1878 y él en ese libro él describe un elemento que se llamaba la planchette o la plancheta, Ujú. que era un dispositivo parecido al que se usa en la tabla Ouija, al apuntador de la tabla Ouija, solo que este estaba levantado y tenía rueditas y en el medio tenía insertado un lápiz. Ujú. Entonces dos personas colocaban las manos sobre la plancheta y entonces la plancheta se comenzaba a mover y a garabatear. Entonces, esos dos elementos, la mesa parlante que usaba eran golpecitos y eso, y giros, y la psicografía empiezan como a juntarse y empiezan a dar origen a lo que se conoció luego como el tablero parlante. Exactamente. Entonces el Ujú. tablero era, sí, literalmente era una mesa encima de otra mesa, una mesa grande, con una mesita pequeña con rueditas, y ese era el que supuestamente ponían los dedos nomás y ese era el que se movía solo Ujú. escribiendo lo que tenía que escribir. Y ese sí, ese fue el antecesor de los tableros parlantes, que era como se conocía antes a la Ouija de tener un nombre oficial, ¿no? Pero el tablero parlante entonces ya tenía las letras, ya tenía el abecedario, Ujú. tenía los números, tenían el sí y el no, y tenían el adiós. Adiós. ¿Mm? Pero todavía, lo que pasa es que, digamos, ya no se había patentado, es lo que pasa, ¿cierto? Digamos, existía Sí. en varios lados, este tablero parlante se desarrolló en varios lados, de hecho, se dice, pero sin mucha certeza, que el primer tablero parlante digamos, se desarrolló en una ciudad de Estados Unidos o en un pueblo de Estados Unidos O que queda Chestertown. ese, en el estado de Chestertown, Maryland. Maryland. Ujú, ujú. De Maryland, en el estado de Maryland. Maryland. Ujú. Que allá fue donde, digamos, o se escribió en los periódicos sobre los tableros parlantes y todo, entonces se dice que allá fue donde aparecieron Sí, los... hasta donde yo medio entendí la vaina fue que el que realmente creó la tabla Ouija como la conocemos, empezó a publicitarla, empezó a venderla, pero se le olvidó la pendejadita de patentarla. Y de cuando fue a patentar. patentarla, ya se la habían ganado por otro lado
Kenner, si no estoy mal, era Kenner Novelty Corp, algo así, Corporation o Company, que fueron los que patentaron esto. Todavía no se sabe si le robaron el diseño o estaban trabajando paralelamente y ellos le ganaron la patente. El caso es que Sí. ya habían varios prototipos, pero Pero la el que usted dice, comercialización, sí. le faltó el Ujú. nombre, William Reed se llamaba ese man, El que lo creó, exacto. y lo llamó la Witchboard, como la tabla embrujada. Witchboard. Él la empezó a Tabla, comercializar en sí. 1886. 1886 exactamente, empezó a venderla. O sea, el tipo negociante, obviamente, muy cabezón, echó la idea de empezar a venderlo y le fue muy bien. El problema fue que se le olvidó patentarla y cuando llegaron los otros a patentarla, pues le quitaron el negocio una vez y ya. O sea, él la fue a patentar en 1891 con el nombre de Ujú, Espírito, el juego ujú. ese. Pero resulta que ya la habían patentado unos manes que tenían una compañía llamada Kennard Kenner Novelty Novelty. Company, Ujú, que eran tres manes, Elijah Bond, Charles Kennard y William William Maupin. ujú. Y ellos la habían patentado con el nombre de Ouija. Ya. Ahí leí una historia o vi una historia de Elijah Bond. Elijah Bond era el abogado, ¿no? Era el abogado de patentes que se hizo parte socio de la compañía y fue el que estaba haciendo la diligencia en la oficina de patentes. Y supuestamente en la oficina de patentes tienen que demostrar que la Sí. patente funciona para poderla registrar, ¿no? Entonces cuando salió el director, el encargado de firmar la patente, dijo, bueno, si esta vaina realmente sirve, demuéstremelo. Dígale a la tabla vieja que diga mi nombre. Supuestamente él no se había presentado, entonces nadie realmente sabía el nombre del tipo. Y entonces cuando dijo, bueno, demuestre que me diga el nombre a ver si esto sirve o no sirve. Y cuando empezó a funcionar la vaina, empezó a deletrear el nombre, el tipo quedó súper sorprendido y terminó dándole la patente. Ujú. Exacto. Se dice que el tipo, siendo Elijah Bond, siendo un abogado de patentes, probablemente ya se sabía el nombre del tipo y Ya lo era había investigado conocido. antes. Ujú. Exacto, Sí. que fue el Entonces el tipo quedó cabezazo. impresionado y les dio la patente. Y aquí viene, entonces, donde viene una discusión. Hay tres teorías sobre el origen del nombre Ujú, Ouija. Ouija. La que dio Elijah Bond es que cuando inventaron el juego o cuando empezaron a probarlo, eh, la cuñada de él era espiritista, se llamaba Helen Ujú, Peters. ujú, Y Helen Peters dijo que es que la tabla le dijo el nombre. O sea, que la tabla le dijo que ella se llamaba Ouija. ujú. Ahora, lo que dice también otra gente es que ese nombre no fue tan al azar. ¿Por qué? Porque Helen Peters era muy fan de una escritora que se llamaba Marie-Louise Ramey, Ouida. Y Helen Peters cargaba siempre una medallita que decía Ouida. Cuida. Ujú. Entonces, tal vez ella misma como que se ideó el nombre pensando en su ídolo, pues que era ella y todo, y la medallita que traía. Entonces dijo que le había dicho la tabla que ella se llamaba Ouija. Y que eso quería decir buena suerte. Aquí Y según. sí, esa es una teoría. Otra teoría es del mismo Kennard, de Charles Kennard, que decía que él se inventó la palabra a partir de un vocablo egipcio muy antiguo que quería decir buena suerte también. Lo Esa es cual nunca otra. se pudo comprobar porque realmente no han encontrado nada que demuestre Ujú. en ninguna versión del egipcio que esa palabra exista o algo parecido exista. Exacto, sí. Y la tercera, que era la combinación de las palabras sí en francés y en alemán. Oui y G. Y Y ya, era eso. Y ya, y bueno, sí, y ya. era de Ouija. conjugar, de unir esas dos. Ujú. Entonces hay esas tres teorías del nombre de la tabla. ¿Cuál es la cierta? Pues no, ni idea. Yo creo que es la última. Ya los demás fueron marketing. ¿Cuál? ¿La de los egipcios? No, la de las frases, la del sí en francés y Ah, en la del alemán. sí. Sí, Sí, puede ser. la Pero más entonces sencilla. de ahí sí, la más sencilla. De ahí es que viene
el nombre, valía un dólar y medio en esa época, Sí, cuando el juego. salió el dólar y medio, que bueno, eso fue hace 130 años también, dólar y medio era platica. Pero entonces fíjese que empezó como un juego para niños y nunca nadie lo vio con malicia en esa época, la gente no lo veía con malicia. Se lo regalaban, inclusive estos manes le regalaron eso a un presidente. Sí, que eh, dicen que fue un movimiento de marketing también, ¿no? mm, Que cuando se lo regalaron al presidente, creo que eso es que cuando se lo enviaron al presidente estaba recién salió el juego y la idea era como hacer el marketing y según lo que estábamos estudiando, se lo regaló como con un doble sentido porque él se acababa de casar y le llevaba casi 40 años a la esposa, o sea, ella tenía, si no estoy mal, 20 años y él tenía ujú. 60 años. Entonces era como que, bueno, cuando usted ya pase para el otro lado para que su esposa se siga comunicando con usted. Y el presidente como que le aceptó el regalo, pero diciéndole como, bueno, muy, muy bonito el regalo y se lo voy a aceptar y todo, pero no creo que pueda probar que funciona realmente hasta que no sea muy tarde. Sí, exacto, así es. Entonces, era un juguete muy difundido y nadie en ese momento lo veía con malicia. No, Mire, el presidente se llamaba no, Grover no. Cleveland, era Ujú. ese presidente, sí. Entonces resulta que este man, con el tiempo, a Kennard lo sacaron del grupo, o sea, los socios le pidieron que se fuera de la compañía. Lo El- sacaron. entonces los Ah, socios se sí, ya había quedaron, muerto. los socios se quedaron con la compañía y le Ujú. cambiaron el nombre a Ouija Novelty. Ujú. Ouija Novelty. Y, y ahí a Ouija Novelty entró un empleado que se llamaba William Folt. Exacto. Que Y, lo agarraron como el protegido, pues. ujú, sí, y el man era una abeja, el man era un teso y el man logró quedarse con la empresa en 1898. William Folt se quedó con la marca y con la empresa. Ujú. Llegó como empleado y se quedó con la empresa. Y eh, él logró quedarse con los derechos de la empresa en 1919 y explotó la empresa durante mucho tiempo eh, hasta que él se murió. Y que de hecho hay una anécdota ahí muy chistosa porque William Fall decía que él tomaba muchas decisiones con base en la tabla, o sea que la tabla le decía cómo tomar muchas Le decisiones en su vida. decía, sí, lo guiaba con sus decisiones. Entonces él decidió construir una fábrica porque se lo había supuestamente recomendado la tabla. Aunque antes de que siga ahí, si no estoy mal, él no creía mucho en la parte espiritual de la tabla, pero sí decía que era alguna manifestación de su subconsciente. Entonces cuando tenía problemas con una decisión ayudaba con la tabla porque realmente sacaba lo que el subconsciente, lo que Ujú, realmente quería hacer, ¿no? sí, Entonces él no lo veía tanto como algo espiritual, sino como una herramienta para tomar decisiones cuando cuando estaba dudándolo, pues. exacto. Ahora sí Y viene lo entonces el chistoso de man, la entonces vaina. el man supuestamente inició a construir una fábrica nueva porque la tabla le había aconsejado Ujú. hacerlo y en esa construcción se mató. Se cayó desde un piso alto No. y se mató. Se subió a la terraza a mirar la construcción y se apoyó sobre una baranda que no estaba bien puesta y Ujú, vámonos. y se mató. Entonces los hijos de él siguieron con el negocio, lo siguieron explotando un tiempo hasta que en Ujú. 1966 le dieron los derechos a la compañía Parker Brothers, Que hoy en día se conoce como Hasbro. Hasbro. Pues Hasbro compró a Compró Parker Brothers Parker. en el Ujú. 91 y en este momento es Hasbro el que tiene los derechos de la tabla Ouija. Existen otras tablas Ouijas, pero con nombres como Espíritu, Ujú. como Talking Board, ¿sí? Pero los Sí, derechos de la marca Ouija o Ouija los tiene Hasbro. Ouija. O sea, esos son los Exacto. únicos que la pueden sacar bajo el nombre de tabla Ouija. Y lo que usted decía hace un rato de que esta tabla no era algo que se veía como miedoso o malo o demoníaco. Es más, en las primeras salidas de la tabla en cine y en publicidad y en periódicos y todo lo veían como Salían comedia, como comedias. un Ujú. juego, como algo gracioso. Salió en varios sketches graciosos, pero hubo una película en particular que Pero cambió la de percepción. hecho, sí, no, eso es cierto, pero de hecho, un hecho curioso, antes de que viniera, de que la volviéramos mala,
antes de eso inclusive hubo una escritora que se llamaba Pearl Curran, que Oh, sí, buenísima esa historia. ella escribía Ujú. libros supuestamente dictados por una escritora llamada Patience Worth desde el más Ajá, allá. sí, 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 O sí. sea, Esa historia es buenísima. ella decía que por medio de la Ouija, Patient Worth, que había muerto en el siglo XVII, o sea, por allá en los 17. años 1600, que ella, Patient Worth era una escritora que la habían asesinado a los 30 y algo de años y que como nunca pudo desarrollar su carrera, entonces duró 200 años buscando una persona a la cual pudiera contactar y dictarle sus Y que libros. escribiera sus libros, ajá. Y entonces esta escritora, Pearl Curran, escribió muchos libros que eran supuestamente dictados por Patience Worth. Y es más, Y ella se puso bajo el nombre Patience Ward, era su ujú, seudónimo de escritora. entonces uno veía los libros que la autora era Patience Worth, que supuestamente era una muerta. Y eso fue un éxito. Sí, 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 O sí. sea, la vieja Eso vendió libros a fue, la lata. era muy buena escritora y esa era su historia, ¿no? Que ella andaba con todo lado con su tablita y que según que ella sentía la presencia con una presión en la cabeza, entonces se sentaba y era dictándole lo que le dictara el espíritu, ella lo iba anotando. Entonces, que al principio sí era muy lento porque deletreaba todo, después que ya estaban tan conectadas que apenas le ponía la primera letra, ya sabía cuál era la Y palabra cuando y ella que al colocaba final las ya ni, manos en el apuntador no necesitaba moverlo, ya ella ya, y empezaba. que ya al final que ya ni siquiera usaba la tabla, que ya le dictaba directamente. Exacto. Y hoy en día, pues lo que se dice es que o ella podría tener doble personalidad, o ella era consciente del engaño que estaba haciendo. E Mm, inclusive hay gente que dice que no, que sí era verdad, que Patience Worth de verdad ya. tomaba posesión y le dictaba las A cosas. mi Lo cual es parecer, una poco, lo cual persona... es, ¿sabe por qué es poco probable? Porque los investigadores, los historiadores no han encontrado una persona llamada Patience Worth en esa época. No, no, Ujú, según no han encontrado a nadie que vaya con la historia, ni que tenga ese nombre, ni que haya ujú. podido señalar que esa persona existió. Pero yo creo que realmente fue primero una estrategia de marketing muy exitosa, pero también Bien exitoso. fue una excusa para ella de poder hacer lo que realmente quería hacer, porque según dice la historia, Per Coren, ella le gustaba escribir de niña y era muy buena escribiendo, pero la mamá la obligó a ser pintora. Entonces era una escritora Pianista, frustrada, digamos, o pianista. Ah, bueno, músico, pianista. perdón, sí, Ujú. era músico. Y entonces era, digamos que tenía su frustración de escribir y esta fue su excusa para empezar a escribir y era muy buena escritora. Y el cabezazo fue decir que era un espíritu dictándole, o sea, eso vende, vende Mm, porque claro. vende. Yo creo que Y, incluso hoy en día sale alguien reclamando eso y la no, y hubo sacan. una más tesa, una medium llamada Emily Grant Hutchins, Ajá. que inclusive fue la que indujo a Pearl Corran al espiritismo. Resulta que Emily Grant Hutchins, al ver el éxito que tuvo esta vieja, entonces también escribió un libro que supuestamente se lo había dictado Mark Twain, Mark Twain. el Esta escritor. fue más osada. O sea, digo, ah, bueno, si a ella le sirve, yo también, pero me voy a ir a un Ah, peor. Voy a decir que el Mark escritor Twain es el de, que me está dictando. Apenas había muerto hacía 7 años cuando empezó a escribir. el escritor de Tom Sawyer. Ajá. Entonces, imagínense un libro que se lo ha dictado Mark Twain desde el más allá. O sea, la estrategia estaba buenísima. Y escribió el libro y todo, pero resulta que pasaron dos cosas. Primero, cuando lo leyeron los críticos, dijeron, no, este no es el estilo de escritura de Mark Twain. Y lo más teso fue que cuando supo la familia de Mark Twain, dijeron, ah, no, a mí me parece muy bien. Si el libro lo escribió mi papá, no, publíquelo, pero las regalías son para mí. Entonces ahí fue Eso es un cuando se la... cabezazo, porque lo primero que uno piensa, el primero que uno piensa es, no, vamos a pelearle y vamos a quitarle el nombre y vamos a defender el nombre. Y ahora no, pues, ¿cómo hacen ellos para demostrar que no es Mark Twain el que le está dictando? Ah, no, no, nosotros le creemos, es Mark Twain, ok, venga para acá la plata. No, no es Mark Twain, entonces no es Mark Twain. O eso no es. Ahí se acabó el proyecto, hasta ahí llegó el Sí, proyecto. hasta ahí les llegó porque los jodieron con ese jaque mate una vez. Ajá, así es, mi amigo. Eso estuvo Entonces, buenísimo, de tener el descaro de decir que es Mark Twain. Es como decir, mira, no, a mí
no sé, Shakespeare es el que me está dictando. Y fuera eso Ujú, no tener el cerebro para respaldarlo. Que ujú. todavía hubiera sido buena escritora diciendo, bueno, por lo menos intentó y medio se parece al estilo, pero salieron las críticas diciendo, si este realmente es Mark Twain, creo que deberíamos dejarlo con los escritores que estaba cuando estaba vivo Sí, nomás. que se quede allá, Porque que se quede en el más si no allá. dañamos la reputación de Mark Twain. Así es, así es. Y habían otros académicos que respaldaban el espiritismo. O sea, no solamente Allan Kardec, sino que a él, por ejemplo, lo siguió uno que usted nombró también en un Oh, capítulo anterior, Sir que, Arthur Conan Doyle. que fue el El, escritor el de Sherlock autor Holmes. de Sherlock Holmes era un creyente del espiritismo arduo y trató de Ujú. defenderlo. Y tuvo, una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando estaba investigando esto es que uno de los gran opositores y de las personas que se dedicó también a, digamos, a sacar la verdad al público y de ir en contra de todo lo que es el espiritismo fue Houdini. Harry Houdini. El mago, el ilusionista, el todo, Escapista, era sobre uno de todo los, el escapista. escapista, Ujú. fue uno de los que más se empeñó a mostrar que esto del espiritismo era una mentira y eran trucos para que la gente creyera, que era una trampa, pues, y que tuvieron discusiones muy fuertes con Arthur Conan Doyle, pues, que obviamente era otro intelectual de la época. Me pareció Claro. súper irónico. Esa historia es súper interesante, mire, fíjese, no solamente Arthur Conan Doyle, también hay un matemático, August de Morgan, británico, Ajá, y Sir William Crookes, un físico y químico que casi que pierde su título porque casi lo él, sacan o sea, de de la la, academia. sí, la Academia de Científicos de Londres por andar creyendo en esas cosas. Y resulta que lo de Houdini es muy interesante porque Harry Houdini es el referente de todos los magos, ¿no? Entonces es como decir el Sí, sí, Pelé sí, sí. de la magia. Sí, sí, sí. Entonces, eh, él cuando estaba joven se dedicaba más que todo al escapismo porque él era un man que tenía un físico de gimnasta. Em, pero ya cuando él estaba más de edad, ya no podía hacer esas cosas, entonces se centró más en la prestidigitación y en el ilusionismo. Ujú, Resulta que él era húngaro, ¿no? Él nació sí, en el Imperio Austrohúngaro, pero se fue a vivir a un Estados garabato. Unidos. Entonces lo invitaron a una sesión de espiritismo y supuestamente la medium habló con la mamá de él y empezó a Ujú. comunicarse con él. Entonces el man lo que hizo fue que le sacaron la piedra porque la mamá de él no hablaba inglés. Entonces, entonces lo que pasó fue que se le salió la piedra. Se murió y aprendió inglés. Sí. Entonces, entonces el man como que le declaró la guerra al espiritismo. Mm. Y eso era súper chistoso porque el man se iba disfrazado y se metía a sesiones de espiritismo, se pillaba los trucos y los desenmascaraba. Y eso era, Ahí imagínese mismo. usted que de pronto, hey, eso es una farsa porque usted hizo esto, eso. ¿Y usted quién es, señor? ¡Oh, oh, oh! Soy ¡Oh! Houdini. ¡Es el gran Houdini! Así todo eso. Te van así yendo por todas las Me sesiones imagino así haciendo tal eso. cual. ¡Ajá! Y se quita el bigote encima del otro bigote. ¡Ajá! Sí, vale, súper, súper chistoso. Y entonces más se agarró fuerte con Arthur Conan Doyle en un debate sobre Sí. espiritismo. Sí, señor. Yo ahí le creo a Houdini. Sí. No, ese man era un reteso, sobre todo las cosas Sí, que sí. hacía de escapismo. Uf, ese man será un reteso. Pero entonces sus últimos días. Bueno, y aparte hay una anécdota muy bacana, que es que eh, el man cuando se murió, como él peleó mucho tiempo contra el espiritismo, entonces hizo una cosa ante los medios y todo eso. Dijo, mire, para el día en que yo me muera, yo le voy a dejar a mi esposa un código de 10 palabras. Créame que si existe vida después de la muerte, Yo yo asumo voy eso. a contactar a mi esposa. La voy a contactar y le voy a dar el código. Entonces te las canto. Entonces, listo, el man después de que se murió, la esposa celebró bastantes sesiones de espiritismo y nunca le dijeron el código. Hasta que un día dijo la esposa, dijo, no, ya, esto no fue, ¿Para qué? chao. Sí, sí. Ujú, Comprobadísimo. así es. Pero fíjese Comprobadísimo. que era una cosa que no se veía con ninguna malicia. La tabla Ouija y el espiritismo no se veía con ninguna malicia, no se veía No. como nada que pudiera abrir la puerta, que entraran demonios y todas esas cosas, hasta cuando usted dijo.
quiere continúe ahí. Hasta que salió la gran película que todos conocemos muy bien, así no la hayan visto, y es la película del Exorcista, que en sus primeras partes del Exorcista sale la tabla Ouija como ese portal que le dio permiso al demonio, al espíritu de poseer a la niña. Ujú. Y es que lo que pasa es que esta película fue un hit en Hollywood. El libro que coincidencialmente me lo leí hace como un mes, me lo terminé de leer. Y me volví a ver la ¿A usted película. se leyó todo el libro? Sí, sí. Es que lo que pasa es que a María Juliana le gusta mucho leer libros de terror. Ah, sí. Entonces ella se compró El Exorcista, se compró Entrevista con el Vampiro. Y entonces después de que ella se los lea, yo me los leo. Entonces me Nice. leí El Exorcista y luego me vi la película. Tan pronto A mí me gusta mucho hacer eso. Me gusta leerme libros que tienen película y luego verme la película. Que ahí la gente sí es muy. Que la gente cuando se ve cuando se ve una película suele leerse y sabe que hay libro, suele Ujú. después leerse el libro y salen con la típica de siempre, ay, pero el libro es El mejor que libro la es mejor. película. Pues obvio, es obvio, Es imposible retratar todo. pues es obvio, no sé Hay, qué hay, es. hay, hay momentos donde sí cabe la afirmación porque hay veces que las películas destruyen el libro, pero la mayoría de veces es que uno no puede, o sea, cuando uno está leyendo, uno mismo se crea la película y hay muchas descripciones que no se pueden traducir a la pantalla, o sea, nunca va a tener el nivel de detalle de una película de un libro. Pero tenga casi la plena certeza de que si a usted vio una película que le pareció buenísima y Ujú. después supo que tenía libro, es porque la película es buena. Sí, sí, sí. Lo que Sí, pasa sí, es que, a mí me claro, pasó con los Juegos del Hambre, por ejemplo, eh, que vi la película primero, después me leí el libro y o sea, las dos me gustan mucho. Y lo que obviamente hay pasa mucho es más que detalle en el libro, pero es buenísimo. no, pero es que adaptar un guión de un libro es un trabajo muy teso. O sea, si usted logra que la película Nunca sea lo he hecho. buena, si usted logra que la película sea buena, usted es un guionista el hijo de pucha, porque Sí, sí, necesariamente tiene que dejar muchas cosas de lado. Necesariamente tiene que omitir muchas cosas del libro claro. y hacer una película. Es que es una película basada en un libro, O, no es o una. además hace una película de 10 horas para poder Ujú, meter la mayoría de cosas y aún así le queda exacto. por fuera. Entonces es imposible. O sea, una cosa es el libro y otra cosa es una adaptación del libro al cine, Ujú. ¿cierto? Que ahí es donde está el reto, hacerlo bien. En el caso del Exorcista fue súper bien, fue súper Sí, bien. O sea, yo creo que toda la gente conoce primero la película, incluyéndome. sí, sí, sí. Sí, sí, La sí. película yo me la vi cuando tenía como 14 años, retesa, re buena película, es del 73 y el libro es creo que de un año antes. Sí, sí, es muy contemporáneo con el libro. Ahí De hecho, mismo. el mismo que hizo el libro fue el que hizo la película, William Peter Blatty. Ujú. El que dirigió. Ujú. Y el que hizo el guión y todo. Em, pero la cuestión es que la película fue un hit. La Bueno, película tuvo 10 aún 10 hoy en nominaciones día al es un Oscar. referente, ¿no? Hoy en día es un Ajá. referente a las películas de terror. Claro, y es que usa, otra vez, cuando en el primer capítulo que hablamos de los mensajes subliminales, usted se refirió a los fotogramas que meten en la Ujú. película así rápido. Esta los tiene, solo que son lentos, o sea, uno alcanza a Sí, verlos. sí, sí. En Fight Club, uno no alcanza a ver los fotogramas, pero en El Los Exorcista fotogramas. Ujú. sí, y eso fue un elemento muy importante. Y la película es realmente muy, muy buena. Y como ahí mostraban que el demonio entraba por la tabla Ouija, pues se empezó a crear ese. Y la película causó tanto impacto porque tuvo 10 nominaciones al Oscar. Sí. Ganó mejor guión adaptado y el libro vendió 13 millones de ejemplares en esa época. Entonces la gente asoció la tabla Ouija a. O sea, la satanizó. Ya, ya. Como ha pasado con muchas cosas, ¿no? Ujú, Muchos hechos de nuestra cultura moderna vienen de películas, de adaptaciones, de algún libro que cambió la historia, ¿no? ujú. Como lo hablábamos con los vampiros, como hablábamos con Frankenstein, como hablábamos de, no sé, muchas cosas de la cultura pop
no fue como empezó, pero fue como alguien lo interpretó y se popularizó y así lo vemos hoy en día. Pero píllese una cosa, es que claro, por las cuestiones de adaptar un libro a una película, en el, en la película se centran mucho en la posesión demoníaca de la niña, de Regan, y le dan, digamos que casi que inclinan la balanza hacia ese lado de la posesión demoníaca. En el libro hay una cosa muy importante de esa obra, que es que hay un personaje que es el padre Damián Carras. El padre Damián Carras es el que termina llamando a un padre que es exorcista para que juntos hagan el exorcismo. Pero el padre Carras también es psiquiatra. Entonces él está perdiendo la fe. Entonces él está más inclinado a que Regan está loca. Y a lo largo del libro siempre muestran esa dualidad, en que el que man dice, no, el problema de la niña es psiquiátrico, el problema de la niña no es que esté poseída por un demonio. De hecho, cuando la mamá de la niña, que es una actriz famosa, o sea, el personaje es una actriz famosa, contacta al padre Carras, le dice, padre, ¿usted qué sabe de los exorcismos? Y él le dice, pues lo primero, no, le dice, ¿qué tenemos que hacer para hacer un exorcismo? Entonces el padre le dice, no, lo primero es que nos toca hacer es devolvernos al siglo XVI. La vieja, ¿cómo así? Digo, sí, pues a cuando se hacían los exorcismos. Y entonces le dice, ¿y por qué se dejaron de hacer los exorcismos? Le dijo, pues porque apareció la psiquiatría. Exacto. Entonces, siempre esas posesiones demoníacas finalmente son, o sea, ya en la realidad, cuando la ciencia las ha estudiado, son problemas psiquiátricos, son desórdenes mentales. Ahora que usted que está hablando de eso, yo me vi una serie hace poco, hace 2 meses me vi una serie que es exactamente lo que usted está diciendo. Se llama Evil. Súper recomendada, recomendadísima. Y es, o sea, la base del show, sin dañar, sin hacer ningún spoiler. Ya tiene 4 temporadas, no he podido ver la última temporada, ya vi 3. Sin hacer spoiler, la base de esta serie es que hay un cura, mentiras, un estudiante para ser sacerdote, todavía no es cura, que es encargado por la iglesia del área, que es en New York, para hacer assessments, para revisar si un caso es realmente de posesión, o si es algún milagro, o si es algo de exorcismo, o si es más bien algo inventado, psiquiatra. Entonces el tipo, siendo muy buen, digamos, sin caer en la base de que es cura o estudiante cura, él contrata a 2 personas. Una que es un escéptico, no tiene ninguna religión, no cree en ninguna religión y es un duro con la tecnología. Y después, en el primer capítulo, contrata a una psiquiatra. Entonces son los 3, el que es cura, que ve la parte espiritual, el que es el ingeniero duro en tecnología para ver qué se está usando, y la tercera que es la psicóloga. Y todas las 3 temporadas se trata de cada capítulo es un caso y cada capítulo ponen los 3 puntos de vista y ya uno decide, me voy por lo espiritual, porque realmente nunca concluyen a fondo, pero dejan ver las 3 partes como que no, definitivamente fue algo psicológico, no, fue algo que usaron tecnología, usaron estos métodos, usaron estos trucos, o fue algo realmente espiritual. Pero es muy, muy buena la serie, se la recomiendo si les gusta ese tipo de Evil. Evil es como chévere. Como no sé, de malo o... Y yo le paso el... Ya que está, volviendo al tema de la película El Exorcista, sí sabe que esa película está basada en un caso real, ¿no? Solo que era un niño. El libro está causado en una historia... El libro está basado en un niño que se le llamó durante mucho tiempo Roland Doe. Era un nombre ficticio porque para no identificar al niño que había recibido esa supuesta posesión demoníaca. Luego se supo con el tiempo, cuando el niño ya estaba viejo y se murió, se supo que era Ronald Edwin Hankeler, un man que trabajó en la NASA durante 40 años y que fue el responsable, o sea, de muchas patentes que lograron enviar al hombre a la luna.
O sea, Ujú. fue un científico muy importante. Fue un duro, sí. Y después, pero él nunca quiso que se supiera que él había sido el niño de esa posición demoníaca. Entonces, cuando él se murió en el... No hubiera llegado a la NASA, no hubieran sabido. Sí, cuando él se murió, que fue hace poco, creo que, o sea, me han dicho, cuando se supo que él había sido, fue en el 2021, que él había sido el niño que había inspirado el libro del exorcista. Pero el mismo Hankeler, cuando estaba ya Ujú. viejo, sí, él a sus familiares y a todo el mundo le decía que no, que eso había sido puro cuento de él, que eso era algo ¿Oh, que, sí? sí, que eso ¿Que, era que mismo algo, lo había actuado? que eso era algo que él mismo se había inventado, lo de la cosa de la posesión demoníaca. Y no dijo por qué lo estaba inventando, cuál era su motivo No, de... tocará ¿No leer está más llamando la sobre el man. atención? Tocará leer más Sí. sobre el man. No, de hecho, y hace poco yo estaba viendo, hay un podcast de unos comediantes que se llama La Mesa de Trabajo, y ellos invitaron a un man que es ex cura, que es el padre de Lineros, de acá de Colombia, un man barranquillero que se salió de ser cura, y el man en la entrevista, él contaba que él presenció varios exorcismos y que él estaba convencido que eso eran problemas psiquiátricos. Sí. Mm. Realmente ahí no, Oh, ya sé cuál es, ok. posesiones Sí, no, demoníacas tiene que ver no. la serie porque Mm. es buenísimo. Es buenísimo cómo explican todo desde el punto de vista psiquiátrico, pero a la vez también muestran como si la espiritual existiera, cómo sería. Ujú. Pero sí, o sea, hay muchos hechos que se pueden explicar desde ese punto de vista, pero eso sí, como decía mi abuelo, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, Mm. las hay. Exacto. No, y la tabla Ouija, pues también, digamos, el hecho de que supuestamente funcione, pues tiene, desde el punto de vista científico, pues también tiene su explicación, ¿no? Ajá. Y la explicación está en un fenómeno que está descrito desde hace mucho tiempo por los médicos, pero desde mucho antes de la Ouija, que se llama Efecto ideomotor, creo que es lo que está hablando. efecto ideomotor. Entonces, es como cuando hablamos del hipnotismo. ¿Se acuerda que hablamos de que para que uno dejarse hipnotizar tiene que meterse en el cuento? Sí, sí, Entonces, lo sí, tiene mismo, que lo mismo dejarse. pasa con la tabla Ouija. Digamos, la gente que cree que eso es cierto es porque se mete en el cuento, ¿cierto? Se mete en ese cuento y Ujú. cree que es cierto. Entonces, ese efecto idiomotor es realmente la manifestación de su subconsciente, que empieza a mover las manos sin realmente saberlo. Y cuando ve que se mueve el apuntador realmente se sugestiona y lo que hace es que se lo toma como cierto y se impresiona. Claro, claro. Y es que es tan sensible que cualquier movimiento, cualquier medio presión que se haga, si uno está mirando la letra, se le va a ir hacia la letra sin uno darse cuenta que uno mismo es el que lo está Ujú. haciendo. Y hay muchos ejercicios que hacen cuando hacen todos estos coaching financieros de empresas y todas vainas que hacen ejercicios grupales, que hacen los ejercicios de que empiezan a levantar cosas y que todo el mundo trata de bajarlo, pero sigue yéndose para arriba porque es la sugestión, es lo que todo el mundo está pensando. Es tan fácil caer Ujú. en ese juego. Porque es una ayuda grupal y nadie se da cuenta, o sea, todo el Ujú. mundo cree que son los demás. Y Sí, eso es lo que sí, pasa sí, porque sí. hicieron un experimento con la tabla Ouija donde ponían dos participantes y a cada uno le colocaban una cosa en los ojos como unas gafitas que registraban Ujú. sus movimientos oculares. Entonces, eh, al revisar los resultados veían que la gente que estaba manejando la tabla Ouija miraba la letra antes de apuntar, o sea, antes de mover hacia allá el apuntador, miraba la letra, pero Ya, no era consciente de eso. ya, ya estaban viéndolo, exacto. Exacto, entonces los movimientos del apuntador coincidían con los de los ojos y siempre el uno le echaba la culpa al otro, es decir, siempre la persona decía, no, yo no sé que estoy moviendo eso. De pronto es el otro, Ujú. no sé, pero o sea, ninguno era consciente de que ellos lo están De que era ellos moviendo. mismos. Se llama un ejercicio de sugestión. Sí, sí, sí. Aquí en la universidad de donde yo vivo, la de British Columbia, hizo investigaciones con el subconsciente, ¿no? Para mirar eso. Ujú. Lo que usted dice, apenas cambiaban el orden, cuando cambiaban el orden de las letras o algo, ya no, O cuando o les sea, las tapan los personas no ojos, sabían dónde está, ya o, no o sabían cuando, hacia dónde mandar exacto, el o puntero. cuando le ponen algo que tapa el tablero, digamos aquí algo que no los deja ver, Ujú. entonces Ya no daban cosas, respuestas. cosas incoherentes o apuntan a partes donde no hay letras o cosas así. Mm. Entonces realmente el resultado es de sugestión. Eso es lo que ocurre con... Entonces, una vez más llegamos a la conclusión que la tabla Ouija, Ouija board o la Ouija o la Witchboard o espíritu o
tableros parlantes como se le conocían antes, realmente no hay ninguna forma de comprobar. No han podido comprobar que sea cierto. Al contrario, han hecho muchas pruebas donde se demuestra que no hay ningún poder sobrenatural manejándolos. Pero como todo el que quiere creer, cree y no hay nada que se le pueda decir para que haga lo contrario. Ujú. Así que para mí es otro mito desmitificado de si la tabla Ouija realmente es controlada por espíritus o personas que hayan muerto y quieran comunicarse con nosotros. Mm. Entonces, digamos, no es nada del más allá ni nada maldito ni nada, sino es un juguete. Realmente fue Es un inventado juego. como un juguete y yo hice ahorita el ejercicio antes de empezar el programa de entrar por ¿Se lo Amazon. hizo? Por Amazon, ahí está. La No, es que eso lo venden aquí en todo la lado. Ouija, pues es la de Hasbro. Las otras se llama Spirit Sí, sí, o sí, sí. Talking Board o no sé qué, pero ahí están. Ahora hay un cuento buenísimo. Hay una historia que pasó de verdad de un tipo, una familia, pues, no me acuerdo, que estaban jugando con el Ouija board y se asustaron o no sé qué pasó y cogieron, la agarraron, lo empacaron y la botaron a la basura. ¿Mm? Y el tipo de la basura pasaba recogiéndola y se dio cuenta que estaba la tabla ahí y lo que hacía que era que lo guardaba y una semana después se los volvía a dejar en la puerta de la casa. ¿No? Y lo hizo como 3 veces. Y la familia cagada el susto porque ya la hijo de madre tabla vuelve sola. Marica, yo una, Estaban las cámaras del tipo guardándola y volviéndola a poner en la puerta la semana siguiente. o sea, que la que hice fue una vez, yo cuando fui a ver la película del Aro, The Ring, Ajá, ajá. yo me di cuenta en el teatro que estaba una amiga de nosotros, del coro, pero ella no se dio cuenta que yo estaba, yo sí la vi de lejos. Y cuando llegué a la casa la llamé al celular y le dije 8 días y colgué. Esto, ¿Con quién? después le digo cuál era. Esto, y usted nunca hizo, la que sí hice una vez con amiguitos cuando estaba pelado, era la del cuaderno. ¿Usted nunca hizo esa? Sí, Que sí, el sí, cuaderno sí. colgado con una pitica y unas tijeras Yo y no me cada uno acordaba, agarraba sí, una. claro. Sí, ¿Hacia dónde iba? ¿Hacia dónde iba? y claro, pues uno metido en el cuento, el cuaderno se nos movía. Cuando se movió el cuaderno, marica, nosotros botamos todo y salimos corriendo todos del apartamento, gritando. Ah, no, demasiado bueno. Pero no. ¿Ven? Pero bueno, con eso concluimos el episodio de hoy. Y sí, si van a jugar con la tabla Ouija, pues búsquense oficio porque hay mejores juegos que hacer. Sí. Más divertidos que estar deletreando con una mesa. Pero sí, definitivamente no es cierto. Y con eso les damos las gracias por escucharnos al día de hoy, por compartir con nosotros otro viernes de Desmitificación. Y Joao, mano, muchísimas gracias por el día de hoy. Y bueno, y también muchas gracias a Jonathan porque el tema que sugirió resultó muy bueno. Aprendí muchas cosas, Buenísimo. muchas cosas útiles, muchas cosas interesantes, Bueno, chéveres. útiles. Sí, Pero sí, muchas gracias porque dio pa todo el capítulo. Y sí, la Ujú. verdad que sí hubo muchas cosas que yo no tenía ni idea de dónde salían ni por qué aparecían. Yo pensé que era algo más misterioso cuando resultó siendo el hermano de Monopoly. Así que, no, chéverísimo. Muchas gracias. por ejemplo, el Monopoly también, así como pasa con la Ouija, que el original, digamos, o sea, digamos, el teso es la Ouija y hay otras copias. Ujú. Con Monopoly pasa lo mismo, que también creo que es de Hasbro, pero existe el Tío Rico, existe el Claro, yo jugaba Tío Metropolio. Rico de niño. Exacto, eso es lo que pasa también con la tabla Ouija. Sí, sí. Pero bueno, Solo es el que patente el nombre primero, ¿no? exacto, así Algún es. día. Amigo y amiga, muchas gracias por acompañarnos, por habernos acompañado en un capítulo más. Creo que es el 20, si no estoy mal. Sí, Este es señor. nuestro capítulo Por el 20. Ya llegamos a nuestro capítulo número 20, lo cual es excelente. Y pues vamos por más. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar ahí. Nuevamente les pedimos el favor de darnos ahí un like, de suscribirse, de compartir y ayudarnos para que este espacio crezca mucho más. Se les quiere y un fuerte abrazo.
Así es, y como siempre en nuestras redes sociales, escríbanos, denos sugerencias, correcciones, saludos, todo lo que quieran por ahí en Viernes de Desmitificación desde Instagram o BDD Podcast en las otras redes sociales como Spotify o Facebook o YouTube, por ahí nos encuentran. Así es. Señores, Mario, chao, chao. Chao, chao. Un abrazo grande. Chao. Chao pues. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de Desmitificación, Un universo de conocimiento inútil.